Mientras aguardamos que se pueda ver la presentación, ahí ya está funcionando. Les doy unas palabras en nombre de Fundación Avina. Mi nombre es Paz González. Como bien comentaba Paula, Fundación Avina participa en la coordinación de este proyecto, el cual ahora Enrique les va a comentar los pasos que ya se han dado y lo que queda para esta última etapa del proyecto. Lo único que quería comentar, voy a ser muy breve para que puedan aprovechar mejor el tiempo los panelistas, que es por el motivo por el cual están acá. Lo único que quiero resaltar es la importancia que tiene la temática de adaptación al cambio climático para América Latina. Sabemos que aún queda una gran brecha por cubrir, una gran necesidad de poder implementar y tener mayor conocimiento sobre cómo implementar aquellas medidas necesarias para hacer frente a los impactos del cambio climático, y ese es el vacío que viene a tratar de resolver y de apoyar este proyecto. Así que, bueno, les agradezco a todos por estar presentes, a los expositores también. Como les decía, no quiero robar más tiempo, así que cedo la palabra para que Enrique pueda ir a los pasos que se han dado. Muchas gracias. Muchas gracias, Paz. Ahora yo soy el coordinador del proyecto y ahora me gustaría contarles un poco de qué se trata este proyecto Latino Adapta, que está operando en 6 países de la región latinoamericana. Como sabemos, o sea, casi todos los países de América Latina han presentado algún componente en mayor o menor medida sobre adaptación en sus contribuciones nacionales. En el caso de diferentes países, o sea, hay diferentes medidas, diferentes acciones que se están tomando. Y bueno, es en ese sentido que el proyecto Latino Adapta busca fortalecer las capacidades de los gobiernos nacionales de América Latina para tomar decisiones e implementar políticas climáticas basados en la evidencia científica. Recordemos que este proyecto en principio opera en 6 países: Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile y Costa Rica. Y la idea justamente es tratar de acercar a lo que es el espacio científico, el espacio de investigación, con aquellos que toman decisiones. Este proyecto tiene 4 etapas. Una etapa de evaluación, que es básicamente con lo que se va a querer presentar acá para el caso de Argentina en particular. Esta etapa de evaluación, que ya concluyó, incluye la creación de un paper científico, un paper que está en este momento en proceso de evaluación y demás, y 6 documentos nacionales que tratan de identificar brechas de conocimiento en adaptación. Justamente ahora, Virginia, Daniel, Pablo nos van a contar más en detalle de qué se trata para el caso de Argentina. En la próxima etapa, que es la que está transcurriendo durante este año 2019, vamos a trabajar más de cerca en la implementación, en tratar de ver cómo acercar en la práctica, cómo buscar esas soluciones o acortar esas brechas que existen en este momento. Para eso hay una serie de 12 policy briefs que surgen de todas las brechas que se identificaron en estos 6 países, para tratar de publicar material sintético. La idea es que sean cortos y que puedan atender, que puedan ser dirigidos para aquellos que toman decisiones y aquellos que se quieren involucrar en los procesos de toma de decisiones desde un lugar académico, desde un lugar científico, desde un lugar de generación del conocimiento. Para eso también después va a haber en el transcurso del año una serie de webinars en donde iremos comunicando también más en detalle cada uno de estos policy papers. Finalmente, en la última parte, las últimas 2 fases de este proyecto, la idea es trabajar más en la interacción de la ciencia y la política, tratando de buscar que las diferentes instituciones académicas puedan trabajar, acercarse, vincularse de una manera que también les sea de utilidad a los tomadores de decisiones. Y finalmente,
en una etapa más última de este proyecto, la idea es buscar que esto no quede solamente en diferentes experiencias, sino que también se pueda buscar intercambio regional de experiencias con otras instituciones. Para eso la idea fundamental es tratar de conseguir que haya un acercamiento entre la ciencia y la toma de decisiones, generar diálogos y producir productos científicos que sean de utilidad. Para lo que es este año, como les mencionaba hace un ratito, básicamente vamos a estar trabajando en el desarrollo de estos 12 policy brief y de planes específicos de implementación en cada uno de estos 6 países. Y obviamente en el curso del año iremos preparando actividades específicas para presentar y culminar con el proyecto hacia la COP25 de este año. Con esto, quería dar solamente un panorama general de lo que es todo el proyecto Latino Adapta, y ahora sí le pasaría la palabra a Virginia Scardamaglia para que nos cuente más en detalle de todo el trabajo que se ha hecho hasta ahora en Argentina y para que vayamos metiéndonos más en el caso de, en este caso, en nuestro país. Bueno, gracias Enrique, espero que me estén escuchando bien. A ver si pongo la presentación, esperen que se me fue, ahí está. Ahí está la presentación. Si pudieras activarte además tu cámara. Sí, no está activada, la acabo de activar, ¿eh? Sí, yo te estoy viendo, Virginia, y la presentación también. Yo no me veo a mí misma, pero... Ahora sí apareció, gracias Virginia. Yo no me veo a mí misma, pero bueno, confío en que estoy saliendo bien. Bueno, gracias Enrique, gracias a todos por participar de este webinar, que es, bueno, un poco un momento de cierre de una de las partes del proyecto, como contaba Enrique, que trabajamos el año pasado, entre 3 instituciones, que fueron Flaxo, a quien yo represento, el ITBA, la Escuela de Posgrado del ITBA y la UTN. Básicamente hicimos la parte de diagnóstico de Argentina para este proyecto y bueno, quería yo en principio contarles, poner un poco en contexto cuál es la situación, digamos, en materia climática y especialmente, pero sobre todo en cuestiones de adaptación, sobre todo en cuestiones institucionales y un poco, digamos, el contexto de la vulnerabilidad del país, para luego poder entrar más en lo que fueron los resultados de las brechas que encontramos en el proyecto en el caso de Argentina. Entonces voy a hacer una breve presentación, a ver si puedo pasar a la siguiente, ahí está. Básicamente, bueno, según datos de la Tercera Comunicación Nacional, sabemos que Argentina es un país altamente vulnerable al cambio climático y en toda su extensión se encuentra, digamos, expuesta a eventos climáticos extremos. Según la Tercera Comunicación Nacional, por ejemplo, entre 1960 y el 2010, hubo un aumento de la temperatura promedio de 0,5 grados en todo el país y en algunas zonas ese aumento de la temperatura fue incluso mayor. Algunos de los impactos que se observan son los aumentos de las olas de calor, digamos, una disminución de los días con heladas, mayores, digamos, inundaciones en todo el país y un aumento en los eventos de precipitación extremos, en especial en algunas zonas, en algunas zonas del país como pueden ser la región pampeana. Estas tendencias incluso se proyecta que van a seguir en aumento y se suman otros impactos como pueden ser el retroceso de los glaciares, el ascenso del nivel del mar, una aceleración en los procesos de degradación de los suelos o la desertificación, estrés hídrico en algunas zonas como vemos acá en la presentación, en las zonas norte y oeste, crisis de agua en zonas como Mendoza, que ya tiene hace varios años problemas con el agua, en San Juan también,
toda una serie de impactos que ya se están observando y que también se espera que se vayan acelerando como parte de la vulnerabilidad que presenta el país. Quien trabaja digamos, en los temas tanto de mitigación como de adaptación al cambio climático en el país es la Dirección Nacional de Cambio Climático, que se encuentra bajo la órbita de la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Y en 2015 Argentina había presentado su primera INDC en su momento, y en 2016 decidió presentar una revisión, ya que bueno, hubo un cambio de gobierno a fines de 2015 y el nuevo gobierno se comprometió a revisar esa primera NDC presentada. La nueva NDC, bueno, no me voy a adentrar mucho en lo que es la parte de mitigación porque me parece que no es lo que más interesa, pero bueno, ahí tenemos los datos de lo que se espera en cuestiones de mitigación, y esta nueva NDC 2016 se comprometió, digamos, a trabajar en un plan nacional de adaptación, supuestamente, o sea, se decía tenerlo para 2019, o sea, para este año tendríamos un plan nacional de adaptación con capítulos sectoriales y subnacionales, o sea, incorporando también la visión de las provincias. Y digamos, para poder empezar a desarrollar este Plan Nacional de Adaptación, se comenzó a trabajar también en la parte de mitigación, o sea, tanto en mitigación como en adaptación, se trabajó en lo que se llama el Gabinete Nacional de Cambio Climático, que fue creado en 2016, que es un organismo interministerial donde participan prácticamente todos los ministerios y o secretarías, digamos, importantes para la temática. Allí trabajan en una serie de mesas sectoriales. El primer año se centraron sobre todo en lo que fue la revisión de la NDC y después en crear planes sectoriales específicos para poder comenzar a implementar, digamos, esa nueva NDC con la que se había comprometido el país. En lo que son los temas de adaptación, si bien en los primeros años se trabajó más fuertemente en la parte de mitigación, también se empezaron a desarrollar algunos componentes de adaptación. Específicamente se trabajó en una mesa transversal de insumos para la gestión del riesgo y de la emergencia, que iba en paralelo con otras mesas, digamos, sectoriales en bosques, en energía, en transportes, en agroindustria, etcétera. Estaba esta mesa transversal. Y por otro lado, trabajaron también en lo que es adaptación en el marco del Plan Nacional de Reducción del Riesgo de Desastres, del Sistema Nacional de Gestión Integral del Riesgo, SINAGIR, que es coordinado por el Ministerio de Seguridad de Argentina. Se trabajó allí para tratar de vincular lo que eran los objetivos de este Plan Nacional de Adaptación en Desarrollo con todo el trabajo que venía desarrollando el SINAGIR. Y además, me parece que lo más importante también que cabe destacar es que en estos planes sectoriales se comenzó a tratar de incorporar medidas de adaptación para cada uno de los sectores. Como decía anteriormente, no fue, digamos, la prioridad quizás en un primer momento estuvo en la parte de mitigación, pero hubo algunos sectores que pudieron comenzar a desarrollar la parte de adaptación en paralelo y bueno, eso va a ser un aporte muy importante al Plan Nacional de Adaptación, que después espero que pueda estar Lucas Di Pietro, que es el coordinador de adaptación de la Secretaría, para poder contarles un poco más sobre cómo están trabajando con ese Plan Nacional de Adaptación. Y además, otro instrumento que analizamos en el trabajo de diagnóstico se llama el Sistema de Mapas de Riesgo del Cambio Climático, que fue creado también por la Secretaría de Ambiente y que es básicamente una plataforma web en donde se cruzan una serie de datos para generar mapas. Básicamente lo que se cruzan son una serie de datos socioeconómicos del INDEC, que es el Instituto Nacional de Estadística y Censo de Argentina. Se cruzan esos datos con los escenarios climáticos que se generaron para la tercera comunicación nacional. Bueno, y ahí salen mapas de riesgos con vulnerabilidades para cada
sector del país, que es justamente en este análisis que hicimos de las brechas de conocimiento en adaptación en nuestro país, es un instrumento que justamente intenta llenar algunas de esas brechas de conocimiento y poner en, digamos, hacer públicas esa información, así que es un instrumento muy valioso que se creó desde el gobierno. Esa es toda mi presentación, digamos, del contexto en el cual se encuentra Argentina en el diagnóstico que hicimos. Y bueno, ahora tengo entendido que Daniel Ryan, de la Escuela de Posgrado del ITBA, va a hacer una presentación sobre los hallazgos de nuestro estudio. Perfecto, yo lo que voy por un tema técnico, en esta parte no vamos a tener presentación, así que sí va a quedar una presentación luego cuando se suba la grabación en el blog para que ustedes puedan descargar sobre las brechas, pero los dejo con Daniel para que nos cuentes los hallazgos de esta investigación. Ok, muchas gracias Paula y muchas gracias Virginia. Bueno, ante todo le tengo que pedir disculpas en nombre de Pablo Canciani, que es el que iba a hacer esta exposición, pero Pablo a último momento tuvo un problema personal y no se pudo sumar al webinar. Les quería comentar, antes de plantear los resultados de la investigación, les quería comentar un poco en qué consistió nuestro trabajo y cuáles fueron los objetivos, ¿no? Como bien planteó Enrique, el objetivo era identificar y analizar brechas del conocimiento, vacíos de conocimiento, que afectan en la formulación y la implementación de la política de adaptación en Argentina. En particular, el trabajo se focalizó en 3 ejes centrales. Uno fue en identificar estos vacíos de información. En la literatura en inglés le llaman knowledge gaps, y que afectan, digamos, la formulación de la política. Entonces, el primer objetivo, identificar estos déficits o vacíos de información. Un segundo tema central que abordamos era identificar y analizar aquellos factores que afectan el uso del conocimiento disponible en la política de adaptación. Y el tercer tema central del trabajo hacía referencia a identificar y analizar aquellos obstáculos que afectaban la generación en forma colaborativa de información entre científicos y los actores de la política pública, lo que en la jerga se conoce como, o en la literatura especializada se conoce como co-creación. Entonces, nuevamente, 3 temas ejes. Primero, identificar déficits de información, faltantes, vacíos, en qué áreas centrales hay estos faltantes, y segundo, cuáles son los factores que afectan el uso de la información disponible, y tercero, los factores u obstáculos que afectan la cogeneración o la coproducción de conocimiento entre actores de la política y actores del mundo científico académico. En términos metodológicos, el proyecto básicamente utilizó 3 fuentes de información. Una que fue primeramente una recolección y una revisión de la literatura producida sobre temas de adaptación en Argentina. En segundo lugar, se hizo una encuesta exclusivamente destinada a funcionarios gubernamentales que trabajan en política de adaptación, que fue una encuesta online, a los fines de recabar información sobre estos 3 puntos que les mencionaba. Y en tercer lugar, la tercera fuente de información fue, además de una serie de entrevistas específicas que hicimos, fue un taller
en el que participaron tanto funcionarios que trabajan en temas de adaptación tanto a nivel nacional, provincial y subnacional, y científicos académicos que trabajan en temas de adaptación. ¿Cuáles fueron nuestros principales resultados de esta recolección de data, de este trabajo de diagnóstico? ¿Sí? En primer lugar, en relación a los déficits de información, había una fuerte asimetría regional en el conocimiento que se produce sobre adaptación en Argentina. Era muy esto se identificó muy claramente a partir de la revisión de literatura de artículos que habían sido publicados en revistas académicas. Casi el 50% de los artículos vinculados a adaptación al cambio climático o análisis de impacto de cambio climático publicados en publicaciones académicas sobre Argentina, que pudimos identificar, el 50% se focalizaba en la región central argentina, en la región pampeana, por así decirlo. La segunda región que tenía mayor concentración, que era la región de Cuyo, con un 14%, 50% la región pampeana, 14% la región de Cuyo, y el resto del país se completaba con el otro 35% restante. Entonces, uno de los primeros resultados del trabajo es una fuerte simetría en términos regionales en cuanto al foco de la investigación que se genera sobre cambio climático, impacto y adaptación en Argentina. Otro segundo aspecto que generó mucha atención, nos despertó la atención de nuestro diagnóstico, es que, y esto sobre todo vino a partir de las entrevistas con funcionarios gubernamentales y de la encuesta a funcionarios gubernamentales, era que los déficits de información más serios que los funcionarios gubernamentales percibían como más serios, no necesariamente estaban referidos a información climática dura, por llamarlo de alguna manera, sino que estaba más bien vinculado a tipo de información o conocimiento que está más vinculado a aspectos de diseño y monitoreo de la política pública. Vinculado a adaptación. Por ejemplo, el 90% de los encuestados nos decían que hay falencias muy serias de información en Argentina referido, por ejemplo, a análisis de costos y beneficios de diferentes opciones de adaptación, o respecto a cómo evaluar y medir la efectividad de la política de adaptación. 84% de los funcionarios que respondieron la encuesta consideraron también que había déficit muy serios de conocimiento vinculado a análisis de vulnerabilidad socioambiental vinculado a impactos climáticos. Esto si lo comparamos, por ejemplo, a que el 50%, solo el 50% es muchísimo, pero 50% nos decía que la falta de información climática histórica era una falencia muy seria que afectaba su trabajo en política de adaptación. Si bien es alto, es mucho más alto los porcentajes que le mencionaba anteriormente sobre otras áreas del conocimiento vinculadas a la adaptación. Con respecto al uso, los factores o las barreras que afectan la usabilidad del conocimiento para la política de adaptación, hay 4 factores o 4 tipos de obstáculos que se resaltan del diagnóstico. Uno es que aquí estamos una aclaración, aquí estamos planteando nos estamos refiriendo a que existe información o conocimiento disponible. El problema está en cómo ese conocimiento, hasta qué punto ese conocimiento o esa información puede ser usada en los procesos de formulación, de implementación y monitoreo de la política de adaptación.
Uno de los primeros aspectos que resaltan el trabajo de diagnóstico, y eso sale muy fuerte en la encuesta de funcionarios públicos, es la percepción en los funcionarios públicos de que el conocimiento, la información necesaria para la política de adaptación climática está altamente fragmentada y es muy dispersa. 86% de los funcionarios públicos que respondieron nuestra encuesta consideraron que este era un factor muy relevante o relevante que afectaba al uso del conocimiento climático en la política climática. El otro segundo aspecto que sale muy fuerte vinculado a la usabilidad es que hay información climática, pero no necesariamente está desagregada a la escala relevante para la política. Nuevamente, 86% de los funcionarios gubernamentales que respondieron la encuesta consideraron que esto era un factor relevante o muy relevante que afectaba al uso del conocimiento climático en la política de adaptación en nuestro país. Esto es un tema clave teniendo en cuenta que Argentina se trata de un país federal en el cual los estados subnacionales, las provincias y los gobiernos municipales juegan un rol central en la política de adaptación, que además, por su característica, es un tipo de política que tiene un anclaje territorial. El tercer elemento vinculado que afecta fuertemente el uso de la información climática en la política, son temas que tienen que ver ya no a características del conocimiento climático, cómo está disponible el conocimiento climático, sino referido a temas de capacidad estatal, a las capacidades que tienen las agencias gubernamentales que están a cargo de temas o política de adaptación, para poder utilizar y administrar y utilizar esa información en la formulación de la política. En este caso, 90% de los funcionarios gubernamentales que respondieron la encuesta consideraron que este fue el factor, que era un factor relevante o muy relevante que afectaba el uso del conocimiento en la política de adaptación. Debo mencionar que este tema, el tema de las capacidades estatales, fue de todas las opciones que se presentaron en la encuesta a los funcionarios gubernamentales como el factor que tuvo el mayor nivel de respuesta, considerándolo como un factor muy relevante o relevante, ¿sí? Con respecto al último eje que les mencionaba, que era el tema de la creación de la co-creación o la cogeneración de conocimiento entre actores del mundo de la academia y de la ciencia y actores del mundo de la política, y cuáles eran los principales obstáculos o factores que afectaban la cogeneración o la coproducción de conocimiento, hay dos elementos que del trabajo de diagnóstico aparecen con mucha fuerza. Una es que los procesos de co-creación de conocimiento no se sostienen a través del tiempo. 91% de los funcionarios públicos que contestaron la encuesta, que manifestaron haber participado en procesos de co-creación de conocimiento respecto al cambio climático, consideraron que este era un factor o un obstáculo muy grave. Básicamente, lo que esto no está al complementar este resultado de la encuesta con las entrevistas o con los resultados del taller, salta muy claramente que buena parte de los proyectos de co-creación tienden a basarse en proyectos, ser project-based, ¿sí? Esto no forman parte de procesos de planificación o de política de más largo plazo. Esto nos habla de una falta de un mayor nivel de institucionalización de estos procesos de co-creación a nivel de la formulación de la política y del planeamiento de la política. Y muy directamente vinculado con esto, el otro obstáculo o factor que afecta a los procesos de creación es que hay una percepción muy fuerte en los funcionarios públicos, 82% de los funcionarios que contestaron la encuesta consideraron que este era un factor muy relevante. El planteamiento es que las necesidades de investigación o las prioridades de investigación
no necesariamente son definidas en forma conjunta por investigadores y por actores de la política, ¿sí? Esto nos habla de proyectos de investigación que vienen del mundo académico y donde no responden necesariamente a las necesidades de los funcionarios públicos, o de proyectos que salen estrictamente del mundo de la política pública en función de proyectos de financiamiento disponible, obligaciones de generar información para presentar a la Secretaría de Cambio Climático, etcétera, como el caso de las comunicaciones nacionales, etcétera, pero que no importan un proceso de definición conjunta y estratégica de las necesidades de investigación. ¿Sí? Bueno, esto muy rápidamente, y disculpen que me pasé un poco de los 10 minutos que tenía asignado, fueron algunos de los resultados más relevantes del trabajo de diagnóstico que se realizó en Argentina. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Voy en este momento, como hubo un problema técnico con el audio de Lucas Di Prieto, lo vamos a estar escuchando desde mi computadora. Lucas, a ver si pudieras hablar, a ver si podemos confirmar que te escuchamos correctamente. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Alguno de los panelistas que pueda confirmarme si también lo escucha a Lucas? Sí, perfecto. Genial, Lucas, te estamos escuchando. Bárbaro, bueno, muchas gracias por la invitación y lamento un poco todos los desencuentros tecnológicos porque estoy en una reunión en Cancillería y bueno, con el celular se me complicó. Pero bueno, rápidamente un poco para complementar lo que dijo Virginia y recién lo que escuchábamos de Daniel, un poco, bueno, el contexto de que Virginia contaba, estamos desde este año implementando un proyecto que es una donación del Fondo Verde del Clima, que es para la preparación de los planes nacionales de adaptación, que esto es unos fondos que se establecieron en el Fondo Verde para apoyar a los países en desarrollo. Argentina aplicó en el 2017, después se aprobó el proyecto, pero después hubo que cambiar de agencia, así que bueno, eso nos retrasó un año para ahora estar en 2019 arrancando con la ejecución del proyecto. Un poco como comentaba Virginia, hasta entonces veníamos trabajando un poco de manera aislada, con identificación de algunas medidas, pero ahora el trabajo dentro del gabinete lo estamos encarando de una manera mucho más estructurada y tiene, digamos, a modo general, tiene dos niveles o dos formas de encarar el proceso, que es una a nivel sectorial, trabajando con cada uno de los ministerios y secretarías de gobierno, que ahora les cuento un poquito más, que igual Virginia mencionó, y la otra, que es algo muy importante, también vinculado a lo que decía Daniel recién, la parte territorial, donde nosotros hacemos a través de capacitaciones y talleres y distintos trabajos de consultoría, apoyos a las provincias y sus municipios para que puedan hacer sus planes locales de adaptación. Entonces tendríamos un nivel que es sectorial a nivel gobierno nacional y otro enfoque territorial. Y la idea es que estos dos enfoques obviamente estén vinculados conceptualmente y a nivel de lo que es ya más la implementación de las medidas. Lo que estamos haciendo ahora es, como les decía, tanto a nivel sectores como a nivel provincias y municipios, es hacer primero un diagnóstico del estado de situación. Acá ahora después voy a hablar un poquito más de la parte de la información y la ciencia vinculada a los procesos de adaptación, pero hacemos un primer diagnóstico que está basado principalmente en la tercera comunicación nacional y el quinto informe del IPCC, digamos, que es la información más actualizada con la que contamos. En algunos casos, como en algunos sectores, pueden haber algunos estudios o investigaciones que se han hecho posteriores a la comunicación nacional. El problema es que hoy estamos a 2019 con un documento que se entregó a la convención en 2015 en París, pero que en realidad está usando modelos climáticos que ya podrían estar acercándose a la década, con lo cual
claramente necesitamos una actualización, pero bueno, ahora vuelvo sobre eso. Y a nivel de las provincias estamos viajando, en algunos casos, algunas provincias, justo la semana que viene nos toca Río Negro, en el municipio de Inahuapi vamos a hacer una capacitación para todo lo que es el sur de Río Negro y parte, o sea, municipios y la provincia, y nuestra idea es que cada vez que nos desplazamos poder contar con la participación de gente del Ministerio de Transporte, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Salud, del SINAGIR, que es el Ministerio de Seguridad, todo lo que es la reducción de riesgos de desastres, como un eje transversal a la adaptación. Y de esta manera poder darles un apoyo continuo en el tiempo para que las provincias, y sobre todo aquellas que tal vez no cuentan con tanta capacidad técnica instalada, puedan empezar a desarrollar sus planes. Para esto contamos con una serie de herramientas y metodologías que estamos tomando de distintos procesos que ya venían funcionando. Por ejemplo, bueno, con Virginia hemos hablado ya, y con otra parte de un equipo de Avina, con los temas vinculados a lo que es el ProADAP del Gran Chaco, que están trabajando sobre todo en los planes municipales, pero tal vez más vinculado a lo rural. Estamos en conversaciones con algunas otras organizaciones, todavía tenemos pendientes con CIPEC, hemos hablado con FARN, o sea, en fin, estamos tratando de vincularnos con aquellos actores que ya están trabajando a nivel territorial o a nivel académico, como para ya tener un plus desde el inicio de que estamos ganando experiencia y la vamos incorporando a nuestro proceso nacional. Todo esto, como decía, dentro del marco del gabinete, que tiene diferentes instancias, una muy política a nivel de ministros, después una de puntos focales, más técnica política, pero también tiene su formato ampliado, donde le permite incorporar la participación del sector privado, de la academia y de muchos distintos organismos de la sociedad civil, y al mismo tiempo también a través del COFEMA con cada una de las provincias. Un poco como aviso parroquial, pero que viene al caso de lo que de este trabajo que estamos haciendo. El 1 de julio va a ser el lanzamiento formal del proceso del Plan Nacional de Adaptación, donde va a contar a la mañana con un panel más político y técnico, donde se va a contar un poco desde el secretario de Ambiente hasta otros invitados de la región para que cuenten cómo han sido sus procesos en Uruguay o en Chile. Y a la tarde estamos financiando la presencia de representantes provinciales para poder hacer ahí mismo la primera serie de talleres regionales, donde les decía, la idea es hacer un diagnóstico de estado de situación y al mismo tiempo identificar algunas primeras medidas de adaptación. Esto es un ejercicio de lanzamiento, con lo cual la idea después es, por supuesto, poder hacerles un seguimiento personalizado a cada una de las provincias para apoyar técnicamente desde el equipo de la coordinación, más todos estos eventuales actores que se sumarían al proceso. Y ahora, vinculado al tema de conocimiento, bueno, yo participé, o sea, hice la encuesta, con lo cual, bueno, obviamente muchos de los resultados que vi ahí no me sorprendieron. La Argentina, si bien tiene procesos de construcción de ciencia bastante sólidos, en materia de cambio climático ha sido un poco más aislado y más vinculado a los procesos de las comunicaciones nacionales. Entonces, un poco lo que decía Daniel, nosotros notamos que hay como tal vez una falta de una continuidad mayor de articulación respecto a la producción de información climática y modelos y proyecciones, pero esto vincularlo también a lo que son estudios de impacto y vulnerabilidad por sectores. Como decía, hay mucha concentración en el núcleo sojero, y hay poco o nada de información respecto a los impactos del cambio climático en las economías regionales, con lo cual uno, desde algún punto, desde el gobierno, yo por lo menos mi mirada es que decir, bueno, sobre todo el núcleo sojero, que es el núcleo más pudiente, ellos tienen capacidad instalada para hacer tomar sus propias medidas. De hecho, han hecho un montón de acciones de adaptación vinculadas al sector privado que no involucran al Estado federal, y tal vez otras economías más vulnerables y de menor escala sí necesitan una mayor presencia, con lo cual el primer paso es entender cuáles son las consecuencias del cambio climático.
En este sentido, lo que estamos pensando y ver cómo se puede instaurar un proceso semipermanente que acompañe al Plan Nacional de Adaptación, cosa de que no sea que cada 4 o 5 años se arma una consultoría grande donde se hacen varios estudios y después eso no queda en nada. Nos gustaría tener un espacio, como digo, semipermanente, donde haya diálogos, donde tenga un carácter federal y poder contar con investigadores de las universidades provinciales y regionales. Entendemos que operativamente es complicado porque siempre está el tema de invitar a los científicos a participar, pero ad honorem, y en el otro esquema es decir, bueno, se hace como una contratación, pero eso es medio insustentable a través de estos proyectos que tal vez tienen una duración de 2 o 3 años. Entonces, tenemos que ver cómo se instala. Hay ejemplos en otros países, pero también hay ejemplos fallidos. Por ejemplo, Brasil instauró un IPCC brasilero que tuvo su auge en el 2013, hizo un congreso espectacular donde fueron más de 100.000 personas, pero después fue cayendo un poco en ímpetu. Entonces, lo que queremos es, o estamos pensando, y con varios de los actores y participantes de hoy de esta mesa, es empezar a tener un diálogo de cómo se podría instaurar, cómo se podría armar alguna estructura a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología, a través de alguna otra plataforma, pero nosotros quisiéramos que el plan de adaptación, sobre todo por los nuevos descubrimientos que se van haciendo a nivel global, de la baja ambición en mitigación y cómo esto repercute en la adaptación a nivel local, y poder ir actualizando año a año o periódicamente los planes sectoriales y sobre todo los planes territoriales para que las provincias puedan invertir mejor los recursos limitados. Y bueno, y finalmente, como para mencionar algo que a mí también es una especie de obsesión que tengo desde hace más de 10 años de que estoy en la función pública, sobre todo vinculado a la adaptación, es la falta de datos respecto a los impactos de los eventos extremos, de no tener una base nacional y validada sobre impactos y costos económicos, sobre todo, porque una cosa que es importante, que tú dices, ¿cuál es el costo-efectividad? Digo, y cuando uno dice, bueno, le decís a alguien, tenés que invertir un poco más para hacer más resiliente una obra de infraestructura, y te dicen, pero bueno, no, yo tengo un presupuesto limitado, pero cuando uno empieza a factorear año tras año o cada 2 años los impactos que puede tener una inundación sobre una ruta que se vuelve a construir una y otra vez, la adaptación empieza a salir barato. Pero bueno, ¿cómo evaluar eso? ¿Cómo evaluar la aversión al riesgo? ¿Hasta dónde se marca el límite respecto a lo deseado o a lo esperado y lo realista, y presupuestos limitados en un momento complicado? Bueno, todo eso me parece que es algo que tenemos que empezar a construir. No existe, y estamos con el SINAGIR trabajando para ver si podemos empezar a armar esta base de datos, pero la verdad que nos está costando, las metodologías son complicadas y hay que entender qué se mide, cuándo, cuál es el límite de lo que se mide, porque después hay impactos residuales que uno los puede calcular durante años. Entonces, bueno, hay que establecer algún tipo de metodología, pero bueno, parte del trabajo del plan va a ser si podemos o no, ver si podemos lograr establecer un proceso de registro y seguimiento de los impactos y tratar de establecer a lo largo de los años cuál es el incremental vinculado al cambio climático, porque también entender que los impactos van a ser más intensos, más frecuentes, bueno, también establecer una metodología para poder medir eso. Y eso en conjunto, bueno, va a ser toda una estructura de conocimiento que va a apoyar a la gestión, porque al fin de cuentas, digo, desde mi perspectiva, más allá de que yo vengo de las ciencias exactas y la ciencia me parece que tiene un valor per se, independientemente de todo, desde mi función me interesa que el conocimiento apoye a la gestión de la mejor manera posible y no estar adivinando en muchos casos qué es lo que puede pasar y cómo. Así que bueno, eso es muy, muy resumido un poco nuestra perspectiva y visión dentro de lo que es el Plan Nacional. Excelente, Lucas. Vamos a darle paso a Walter Ubal, y te invito a que si podés mantenerte igual en línea para poder escuchar lo que sigue la exposición y tener la posibilidad de conversar contigo al final en el panel de intercambio por si sigue alguna pregunta específica para
para ti. Walter, te escuchamos. Walter, no sé si podrías habilitarte el micrófono para poder escucharte. Disculpen, no, solamente agradecer y felicitar a quienes estuvieron presentando y en parte ya discutiendo, lo cual me parece sumamente valioso. Yo sinceramente, viéndolo un poquito como observador, es sorprendente tomando en cuenta a un país con la inmensidad que tiene la Argentina en cuanto a territorio, producción, regiones climáticas, sistemas ecológicos, territorio en cuanto a suelo y tenemos territorio marítimo. Digo, hay una inmensidad de situaciones en donde es obvio que este análisis que el proyecto de Latino Adapta se plantea saca a luz muchas cosas que resaltan la situación de vulnerabilidad y el impacto en los sistemas productivos. Yo creo que desde esa perspectiva la discusión es muy rica, pero también la velocidad con que ocurren los hechos y lo que hoy la Convención está exigiendo a los países y los lugares que los países en desarrollo han ganado a partir del Acuerdo de París en esta nueva situación de la ética, del equilibrio que impone el cambio climático, que también en el caso de Argentina, si ustedes analizan desde la presentación que hace Virginia a lo que escuchamos luego de Luca, que por suerte estuvo, hay una evolución rápida. Los aspectos que este proyecto en el análisis de Argentina estaba generando a fines del 2017 y 2018, el sistema hace que hoy Luca nos está contando que se están llevando adelante actividades involucrando a las provincias y al sistema local cuando la misma diagnóstico estaba planteando de que hay una asimetría en el conocimiento y en la generación que había en las diferentes regiones con una carga sobre lo que es el sistema agrícola y sojero, en detrimento, existe, pero existe además una dinámica que está generando una fuerte intencionalidad y una institucionalidad que se está adaptando a esta realidad. Trato esto porque creo que a veces tenemos con un ser muy latino de colocarnos como que estamos muy mal. Que no podemos responder a las demandas que la realidad nos exige. Y me parece sinceramente muy honesto lo que este informe hace y la reacción que tenemos. Lo que sí parecería que golpea, y le puedo decir que de los análisis que hemos visto en los otros países hay elementos que son comunes. La necesidad de tener sistemas de información accesibles al sistema público, al privado, a la sociedad civil, a cualquier tomador de decisión, pero a cualquier ciudadano que pueda entender lo que está pasando en base a la información global y a lo que podemos estar generando a nivel nacional, provincial o local como una de las carencias más grandes. Eso está presente, la necesidad de tener los costos. Si asumimos inversiones para resolver este problema, ¿cuánto tiene? Los costos de la adaptación están acá, están en los compromisos. Estamos frente a esta nueva realidad que por suerte el Acuerdo de París colocó a los países con obligaciones y tenemos al sistema académico de que queremos alinearlo más allá de quienes han estado involucrados en las famosas comunicaciones, porque si al fin y al cabo decimos, ¿quién fue el cuerpo científico que estuvo involucrado en la investigación para responder a los desafíos de cambio climático? Fueron aquellos científicos que estuvieron integrándose
a las comunicaciones nacionales. Hoy la demanda es mucho mayor porque lo que estamos discutiendo cuando hablamos de planes de adaptación de los NDC son nuevos sistemas de desarrollo para el país, para las regiones y para las realidades locales. Por lo tanto, es bien claro que hasta ahora el sistema científico y el político recién se están reconociendo. Hablo de un sistema científico amplio que no se restringe a aquellos que estuvieron trabajando. Y para esto, ¿cómo generamos puentes de interacción y retroalimentación que nos permitan generar estos sistemas de evaluación y monitoreo que requiere el sistema público, pero también ahora lo está pidiendo el sistema privado, para poder involucrarse y avanzar conjuntamente en lo que son los nuevos desafíos? Yo creo que ahí hay mucho para hacer. Quiero, además de todo, decir, reconozcamos que existe una información global hasta regional. Hoy la información que se requiere, en particular para la adaptación, es una información o conocimiento científico para responder a problemas más localizados. Con eso quiero decir la necesidad de fomentar investigación y aquellos centros de investigación que trabajan a nivel local. Creo que hay una necesidad, sobre todo de aquellos investigadores líderes, de promover a jóvenes investigadores para comenzar a involucrarlos en estos temas. El sistema, como comentaba, a través de los organismos de ciencia y tecnología, pero la necesidad de promover esta investigación para poderla ser factible, de ser utilizada por los tomadores de decisión que actúan en esa escala. El lenguaje, es obvio que los tomadores de decisión no van a leer los artículos científicos que se publican en revistas auditadas. La necesidad de hacer síntesis de la investigación es clave. Y ahí yo creo que nos merecemos todos un mea culpa en el lenguaje y en una nueva forma de hacer de investigación. Porque el sistema académico tiene que ser parte de esta nueva realidad para poder transformarse en el insumo de la evidencia científica que convence al tomador de decisión que la puede usar, porque esa es la otra dificultad, la necesidad de evidencia para que yo pueda tomar esta decisión con un nivel de certidumbre mayor para cuando lo tomo y que además el costo político de la toma de decisión. Por lo tanto, yo creo que estamos en un camino positivo, que todo lo que se está ofreciendo, escuchar que Luca nos decía, este fondo verde nos está permitiendo desarrollar, y la necesidad, en este caso, de jerarquizar la investigación de una forma simple y respondiendo, y que atraiga también a otros sectores que se le está pidiendo que intervengan para facilitar los fondos que hoy el sistema público no los puede tener. Por esa misma razón, creo que ante todo tenemos que abrir las brechas. Nosotros, como agencia de apoyo a la investigación, de financiación de investigación, estamos promoviendo los nuevos sistemas de plataformas de datos abiertas. Les hago público, hay una convocatoria. En América Latina se hace cada vez más difícil financiar investigación para organizaciones como la nuestra, pero estamos colocando en esto, pero creo que la buena oportunidad que este proyecto Latino Adapta está generando es, bueno, pensemos en hacer una propuesta común. Hay países que están trabajando en forma, creo, efectiva, lo estamos escuchando de nuevo, convoco a lo que dijo Lucas, de compartir nuevas formas que puedan permitir a través de estos fondos de generar sistemas de información amplios y que sean potencialmente capaces de responder a las necesidades, sobre todo tratando de ser proactiva a los problemas. Nada más que agradecer la invitación y invitarlos a que podamos estar compartiendo dentro de la medida de lo posible lo que Latino Adapta está haciendo en la participación hacia la Semana del Clima en Bahía y lo que pensamos aportar a la COP25. Gracias. Muchas gracias, Walter. Sin lugar a dudas, invitarlos a los asistentes a que, bueno,
sigan de cerca nuestras actividades. Hay muchos saludos, agradecerles a todos los que, bueno, nos están felicitando y nos están haciendo comentarios en el panel de preguntas, desde distintos países de América Latina. Algunos comentarios, y hay una pregunta general para lo que es la investigación, la fase de investigación, respecto a, bueno, si se encontraron los investigadores, Daniel, Virginia, con algún tipo de resistencia a la hora de solicitar información para poder hacer esta fase. ¿Qué disposición hubo por parte de la toma de decisión para colaborar con este proceso? Hola. No, hola, ¿se escucha bien? Excelente, Daniel, te escuchamos. Perfecto. No, allí tenemos que decir que en verdad tuvimos una muy buena receptividad, por ejemplo, y respuesta de los funcionarios y los que entrevistamos, a los cuales les hicimos llegar la encuesta. La encuesta, por ejemplo, esta fue una encuesta online que era anónima, pero que se distribuyó en forma personalizada, ¿sí? En total, se contactaron a 266 funcionarios gubernamentales de nivel nacional, subnacional y municipal. Los contactos en el caso de a nivel nacional se hicieron a partir de los funcionarios que estaban representando los distintos ministerios en el gabinete climático. En el caso provincial, la convocatoria se tramitó a través de la Comisión de Cambio Climático del COFEMA, del Consejo Federal de Medio Ambiente. Y en el caso de municipios, Argentina cuenta, si mal no recuerdo, creo que con aproximadamente un poco más de 1000 municipios. Lo que hicimos en nuestro caso fue enviarle la convocatoria a todos los municipios que forman parte de la red argentina de municipios frente al cambio climático. De esos 266 funcionarios gubernamentales que se contactaron, 59 funcionarios gubernamentales respondieron la encuesta íntegramente. Para una encuesta online estamos hablando de una tasa de respuesta de superior al 20%, casi al 30%, lo cual es un buen nivel de respuesta. También tuvimos muy buena respuesta a nivel de las entrevistas y de la participación en el taller. O sea que desde esa perspectiva puedo decir que el acompañamiento y la recepción, inclusive el interés de los funcionarios fue muy bueno. Una aclaración más aquí. No trabajamos exclusivamente con las áreas de cambio climático, que esto es un punto importante, que tienden a ser las áreas más abiertas de tipo de cuestiones, sino que nos contactamos con las áreas que trabajan temas de adaptación en otras áreas de gobierno, ¿sí? Agricultura, energía, infraestructura, etcétera. Lo cual eso también le da una mayor riqueza al nivel de respuesta que tuvimos. No sé si Virginia querés agregar algo más al respecto. Sí, gracias Daniel. No, solamente hacer hincapié en lo que mencionabas del tema del taller. Me parece que tuvimos una excelente convocatoria en el taller que realizamos. Realmente nos sorprendió incluso a nosotros el nivel de respuesta positiva de toda la gente que invitamos. Realmente tuvimos una tasa altísima de respuesta y de asistencia al taller, ya sea desde las áreas de gobierno. Bueno, asistieron la Directora Nacional de Cambio Climático, de la Secretaría de Ambiente, bueno, obviamente Lucas, que es el coordinador de adaptación, vinieron del Ministerio de Ciencia y Técnica, digamos, de varias áreas de gobierno. Bueno, y después también tuvimos participación de varios sectores académicos también en el taller. Creo que en ese sentido para nosotros fue muy positivo ver la buena recepción que tuvo este trabajo y este proyecto en particular.
creo que esa fue una de las cosas más positivas que sacamos quizás también del proceso de diagnóstico, ¿no? La buena recepción justamente que tuvimos por parte de todos los sectores y en especial del gobierno. Gracias, Virginia y Daniel por sus respuestas. Voy con una pregunta de Mario Londo, que entiendo está en Colombia, que dice: quisiera saber cómo se encuentra Argentina a nivel de indicadores de adaptación. Menciona que en el caso de Colombia hay indicadores a nivel de implementación de acciones, pero no del impacto de estas acciones. Y quiere saber si en Argentina se está trabajando sobre el tema. No sé quién podría responder, incluso Lucas, si hay algún tipo de indicadores a nivel de políticas, pudieras contestar. Sabes que se me cortó un poco mientras explicabas la pregunta, pero entiendo que está vinculado al seguimiento e impacto de las políticas públicas de adaptación. Pregunta en general si hay, cómo es el nivel bueno, cómo se encuentra el nivel de indicadores en adaptación para el caso de Argentina, okay. Y si hay indicadores a nivel de implementaciones, en ese sentido que yo sumo un comentario que entiendo que esas serían más indicadores a nivel de impacto de políticas y de acciones. Bueno, específicos. Contamos con un sistema de información socioeconómica que es el Instituto Nacional de Estadísticas de la Nación, el INDEC, que nos provee con los datos que van generando mes a mes, y después, bueno, los censos tanto poblacional como el de agroindustria. Gracias. Información de base. Todavía no los hemos creado. Entendemos que el de la adaptación es compleja, siempre es un desafío, a diferencia de nuestros colegas de mitigación que dicen vamos a reducir las emisiones en tanto, la eficiencia energética mejoró tanto, o vamos a aumentar la contribución de los combustibles renovables en la matriz, etcétera, y que tienen como una medición bien directa. En adaptación en general es un poco más complejo, y lo que se tiende es a tener un conjunto de indicadores que te permitan de manera proxy acercarte a, por ejemplo, si disminuir la vulnerabilidad de una determinada población, que es algo complejo de medir, o por lo menos no con un solo indicador. A lo que es a nivel proyecto, sí hemos hecho un montón de indicadores, pero son indicadores del proyecto, que obviamente no es la pregunta que él está haciendo, pero bueno, claramente que nosotros vamos a desarrollar una serie de indicadores para la implementación del plan y para ejecución y seguimiento, ¿no? Porque nosotros también tenemos todo un componente que es de monitoreo y evaluación, no solo del plan nacional, pero también del proceso que tenemos que desarrollarlo. Como mencionaba, es algo que acabamos medio de empezar. Entiendo que en Colombia, en Chile, en Brasil ya han avanzado mucho en sus desarrollos de planes nacionales, pero estamos por un camino interesante y aparte apoyados por la experiencia de los demás, con lo cual, bueno, no vamos tan a ciegas en temas que tal vez no son tan claros cuando uno arranca. Excelente. No sé si Virginia o Daniel quisieran agregar algo más al respecto. Si no, pasamos con otra pregunta. Me parece que está clarísimo que Lucas maneja el tema de los indicadores de adaptación a la perfección, digamos, sabe lo que hay y lo que no hay sobre ese tema. Nada que agregar. Perfecto, muchas gracias. Voy con una pregunta de Laura Cadillac, que Laura antes había consultado sobre el nivel de respuesta de las encuestas. Laura, entiendo que eso ya lo mencionó Daniel. Si tenés alguna duda, igualmente podemos tratar de evacuarte más en profundidad. Y pregunta además que quisiera saber si a partir de los hallazgos se identificaron líneas de acción con recomendaciones, por ejemplo, metodologías específicas para el establecimiento de prioridades de investigación. Virginia, no sé si podés... Sí. Bueno, justamente creo en unos breves momentos vamos a... Catalina Bonda va a hablar un poco de lo que se va a trabajar este año en lo que se llama el plan de incidencia. Las brechas, digamos, de conocimiento que
digamos, que se evaluaron, digamos, dan, como comentaba Daniel, ¿no? Dan una serie de indicios de dónde hace falta quizás generar alguna información, o quizás la información existe y no llega, digamos, al conocimiento público, incluso al conocimiento del gobierno, que creo que es un tema del cual estuvimos hablando justamente con Lucas en el marco de este proyecto que a la Dirección de Cambio Climático le gustaría abordar, ¿no? Quizás un montón de conocimiento que está generado o que se está generando y del cual el gobierno no tiene conocimiento, o digamos, no termina de hacerse público ese conocimiento. Esa me parece que es una de las cuestiones en las que se puede trabajar fuertemente. Y bueno, una de las ideas de este año es poder tratar de abordar muy básicamente esa brecha, ¿no? A través de un pequeño trabajo que vamos a realizar con el proyecto Latino Adapta este año. Muchas gracias, Virginia. Hay varias consultas sobre, bueno, cómo a partir de, y la voy a nuclear en una sola pregunta, tratando de ser lo más fiel a las consultas, respecto, bueno, sí, a partir de esta investigación, cómo se están nucleando informaciones que puedan tener distintas universidades específicamente en cambio climático. ¿Ustedes creen que a partir de, bueno, de estas brechas identificadas, de esta investigación, es viable la coordinación a nivel nacional de la gestión de conocimiento en adaptación? ¿Esa pregunta para quién es? Es una pregunta general, por eso la bueno, dejé abierta. Yo voy a contestar muy cortamente. A ver, mi campo, estando en la Secretaría de Ambiente, no es por 100% el tema de conocimiento, pero claramente es una pata muy importante. Nosotros tenemos una instancia de coordinación con el Ministerio de Ciencia y Tecnología que se mencionaba a través del gabinete, pero también hay una mesa de conocimiento e información en el SINAGIR, del cual recientemente se invitó al CIMA, que es el Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera, que hace los modelos climáticos y varios de los estudios de impacto. Entonces, se está empezando a armar, pero me parece que, un poco lo que decía Virginia, nosotros tuvimos una primera reunión y estamos pensando en cómo poder establecer unas mesas de diálogo, intercambio con carácter federal para poder recoger todo este conocimiento que tal vez no está publicado en las principales revistas, o porque no tenemos acceso, simplemente porque todavía están en curso. Y creo que hay muchísimo espacio para mejorar. Creo que el mundo de la ciencia y conocimiento en la Argentina es muy bueno y necesita también de que, bueno, desde el Estado se generen temática de adaptación, ¿no? Lo que pasa es que es una temática muy amplia, que uno la puede entrar desde la economía, desde la sociología, ver cómo movilizar eso sin generarle a los investigadores y a la gente involucrada una carga desleal de trabajo. Pero bueno, es nuestra intención. Todavía no hemos avanzado en respuestas concretas, pero sí que lo tenemos en la agenda. Gracias, Lucas. Entiendo que estamos ya un poco pasados de la hora de cierre de este webinario. Los voy a dejar un minuto con Catalina Gonda, quien va a contar brevemente cómo sigue este proyecto en 2019 y bueno, y agradecerles a todos. Hay algunos comentarios que en el panel, que por ejemplo Mauro Pérez Toscani, que es de Tierra del Fuego, que trabaja en la Comisión de Cambio Climático COFEMA, y demás que hablan de, bueno, de cómo este trabajo puede ayudar a los gobiernos subnacionales también para la toma de decisiones, y desde ya invitarlos a que estén involucrados en esto y estén siguiendo lo que son las actividades y estos materiales que justamente, y estas instancias de diálogo que justamente buscan facilitar lo que es la incorporación de esta información y que llegue a bueno, tomadores de decisión para que puedan apropiarse de este conocimiento. Catalina, los dejo contigo.
Bueno, ¿me escuchan bien? Perfecto, Catalina. Buenísimo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre, bueno, es Catalina Gonda y me incorporé recientemente al equipo de trabajo de Latinoadapta en Argentina desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Bueno, como bien acaban de exponer Virginia y Daniel, durante la primera etapa de este proyecto, el equipo nacional elaboró este informe diagnóstico que identifica aquellas brechas de conocimiento y problemáticas que justamente afectan el desarrollo de las políticas públicas en materia de adaptación al cambio climático en Argentina. Este informe da cierre a lo que fue la fase inicial del proyecto y bueno, y está disponible para descargar y los invitamos a que lo descarguen desde la página de la red regional de Centro de Cambio Climático y Toma de Decisiones. Bueno, y para darle cierre a este webinar, quería comentarles muy brevemente lo que vamos a estar haciendo en esta segunda fase del proyecto, basándonos justamente en los resultados de este informe que acaban de presentar. Bueno, estamos llevando adelante un Plan Nacional de Incidencia, cuyas actividades están enfocadas en afianzar el vínculo, el intercambio de información entre el sector académico y el gobierno, en el marco de lo que es el Plan Nacional de Adaptación que está llevando adelante la Dirección Nacional de Cambio Climático, y como ya mencionaron Lucas y Virginia. Bueno, y brevemente la idea es brindar apoyo y actuar en sinergia con estas actividades del Plan Nacional de Adaptación, buscando justamente ampliar la participación de investigadores e instituciones académicas de distintas regiones del país y también, bueno, generando insumos específicos que sean útiles para el desarrollo de este plan. No voy a dar muchos más detalles porque esto corresponde a la segunda etapa del proyecto que recién comienza, pero bueno, los invito a que estén atentos a las novedades que vamos a estar informando a través de la página y redes sociales de la red. Y bueno, agradecerles mucho por su tiempo y por este espacio. Gracias a, bueno, a todos los panelistas por sus exposiciones tan claras. Y les recuerdo nuevamente que todos estos informes, no solo el de Argentina, sino el de los 5 países restantes que participan de este proyecto, están disponibles para descargar en la página de la red. No tengo mucho más para agregar, quedo a disposición y bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Catalina. Hay algunas preguntas que son específicas para los investigadores. Comentarles a todos que vamos a hacerles llegar sus preguntas para darle la debida respuesta, ya desde otro medio, por una cuestión de tiempo y agenda de los expositores. De mi parte, agradecerle también a todos los panelistas y los asistentes por haber participado de esta instancia el día de hoy, y los dejo con Virginia, con Walter. Lucas Di Prieto se excusa de que tuvo que entrar a una reunión y justo tenía que exponer, así que manda un saludo otra vez de mí y un agradecimiento también para la red, para los investigadores y para los asistentes por haber participado el día de hoy.